Estados piden mantener política migratoria de Trump. Una coalición de estados de tendencia conservadora de Estados Unidos ha lanzado un nuevo intento de mantener vigente una norma aplicada desde la presidencia de Donald Trump que permite expulsar a solicitantes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública. El lunes por la noche, 15 estados presentaron lo que se llama una moción para intervenir, es decir, un pedido para ser parte del proceso legal en torno a la norma de salud pública conocida como Título 42. La norma aplicada por el gobierno de Trump desde el 2020 usa la Autoridad de Salud Pública para rechazar a solicitudes de asilo en la frontera con base en la necesidad de frenar la propagación del COVID-19. La aplicación de la regla expira el 21 de diciembre, lo que podría trastocar las medidas fronterizas en momentos en que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda. Los estados argumentan que sufrirán daños irreparables ante la terminación inmediata del Título 42 y que se les debe permitir presentar argumentos mucho antes del 21 de diciembre. En un comunicado, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, la cual ha esgrimido argumentos a favor de anular la aplicación del Título 42, puso en duda los motivos de los estados para mantener vigente la normativa de salud pública. El Título 42 no tiene que ver con la aplicación del asilo en las fronteras, sino con la salud pública, y estos estados no pueden alegar de manera creíble que su verdadero interés es la salud pública, dijo Lee Gellert. Grupos defensores de los inmigrantes sostienen que el Título 42 perjudica injustamente a personas que huyen de la persecución y que la pandemia fue usada como pretexto para el gobierno de Trump para inhibir la inmigración. El 15 de noviembre, un juez falló a favor de los grupos pro-inmigrantes y calificó la prohibición de arbitraria y caprichosa. El juez Emmett Sullivan falló en Washington que la aplicación de esa ley debe cesar inmediatamente para familias y para adultos que llegan solos. El gobierno no ha aplicado el Título 42 a niños que viajan solos. El juez luego aprobó un pedido del gobierno del presidente Joe Biden de fijar el 21 de diciembre como plazo para que su orden entre en vigor, a fin de darle al gobierno 5 semanas de tiempo para prepararse. Los 15 estados argumentan que estados como Arizona y Texas, que colindan con México, así como otros más distantes, recibirán mucha más inmigración si se deja de aplicar el Título 42. Los documentos judiciales presentados en tribunales proponen un cronograma para debatir el tema. Si se mantiene el fallo de Sullivan, ello podría afectar pronunciadamente las medidas migratorias en la frontera. Se han realizado más de 2.4 millones de expulsiones de migrantes desde Estados Unidos desde que la ley empezó a aplicarse en marzo del 2020. El fallo de Sullivan parece contradecir el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana que mantuvo las restricciones al asilo. Antes de la decisión del juez en Luisiana, las autoridades estadounidenses dijeron que hacían preparativos para lidiar con hasta 18,000 migrantes al día en el escenario más difícil, una cifra alarmante. En comparación, en mayo se hicieron en promedio 7,800 detenciones al día, y la cifra fue la más alta durante la presidencia de Biden. La prohibición se ha aplicado en forma dispareja según la nacionalidad y ha afectado principalmente a los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, porque México recibe a los ciudadanos de esos países que son expulsados por Estados Unidos. El mes pasado, México comenzó a aceptar también a los venezolanos expulsados por Estados Unidos al amparo del Título 42, lo cual redujo considerablemente el número de migrantes venezolanos que solicitan asilo en la frontera estadounidense. El gobierno de Biden delegó inicialmente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, la decisión de mantener vigente del Título 42. A pesar del escepticismo de algunos copartidarios del presidente y de grupos activistas sobre la necesidad de la normativa, en abril los CDC dijeron que pondrían fin a la orden de salud pública y que se reanudaría el procesamiento normal de los migrantes, brindándoles la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos. La Corte en Luisiana suspendió el fallo y la Corte en Washington
puso fin a la semana pasada a la aplicación del Título 42. Los 15 estados que presentaron la moción para intervenir son Arizona, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos advierte a China sobre actitud peligrosa contra Taiwán. Lloyd Austin, jefe del Pentágono, dialogó con su homólogo chino y le remarcó la importancia de la reducción del riesgo estratégico y la mejora de las comunicaciones sobre la crisis. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, presionó ayer a su homólogo chino, Wei Fenghe, a evitar acciones desestabilizadoras hacia Taiwán, en la que fue la primera reunión bilateral desde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla en agosto. El secretario reiteró que sigue comprometido con la política de una sola China y reafirmó la importancia de la paz y la estabilidad a través del estrecho, y subrayó su oposición a los cambios unilaterales en el status quo, informó el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, en un comunicado. He pedido a la República Popular de China, nombre oficial del país, que se abstenga de realizar más acciones desestabilizadoras hacia Taiwán, remarcó Ryder tras un encuentro bilateral en Camboya, al margen de una reunión de ministros de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Austin y Wei discutieron las relaciones de defensa entre Washington y Beijing, además de los problemas de seguridad regional y global. En ese sentido, el representante estadounidense enfatizó la necesidad de administrar responsablemente la competencia y mantener abiertas las líneas de comunicación. La última vez que Wei y Austin dialogaron fue en junio en Singapur, cuando la mayor parte de la conversación se centró en Taiwán. El tema más espinoso entre ambas partes, las repetidas declaraciones del presidente Biden de que Estados Unidos defendería a Taiwán si fuera atacado, alarmaron a los funcionarios chinos por un supuesto cambio de política estadounidense conocida como ambigüedad estratégica, en la que Washington no decía cómo respondería. Tanto Austin como Wei se posicionaron en contra del uso de armas nucleares, así como de las amenazas al respecto, mientras que el jefe del Pentágono instó a Beijing a que presione a su país vecino para que cumpla plenamente con las resoluciones existentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, aseguró la semana pasada que un ataque de China contra Taiwán sería un error estratégico tan grave como la invasión rusa a Ucrania. Creo que sería imprudente y un error político, geopolítico, error estratégico similar al que cometió el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, sostuvo el general Mark Milley en conferencia de prensa. De todas formas, consideró que ningún ataque a la isla autónoma china sería inminente. Sin embargo, dijo que cree que el presidente de China, Xi Jinping, quien acaba de ganar un tercer mandato como líder supremo del país y considera la unión de Taiwán con China como alta prioridad, es un actor racional. Creo que Xi concluiría que un ataque a Taiwán en el futuro cercano sería un riesgo excesivo y terminaría en un debacle estratégico para el ejército chino, declaró Milley. Eso detendría el impulso de China para convertirse en la principal potencia económica y militar del mundo, dijo Milley. En ese sentido, consideró que la vigente invasión rusa a Ucrania lanzada en febrero, que se estancó frente a las resistencias inesperadamente fuertes de tropas de Kiev, fortificada con armas de Occidente, ofrece lecciones. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.